Algunos países son grandes, algunos son pequeños, y la mayoría de ellos a lo largo de la historia han cambiado de tamaño a medida que conquistaban, o perdían territorios de sus vecinos. Por lo tanto, hemos tenido países con grandes dimensiones que eventualmente perdieron parte de sus territorios, convirtiéndose en pequeños, o al menos más pequeños. Ahora, no voy a hablar sobre imperios coloniales, como el portugués, español, británico o francés, pero podría mencionar un par de imperios regulares. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de los franceses, no mencionaré su pérdida de tierras en las Américas o África, pero hablaré sobre su imperio europeo continental. Tampoco le doy mucha importancia a la continuidad, lo cual verás en este primer ejemplo, comenzando con el que está en la miniatura, Mongolia. Ahora, aunque la Mongolia de hoy no ha existido de manera continua desde los tiempos del Imperio Mongol, creo que es aceptable decir que son, en parte, sus descendientes culturales. El Imperio Mongol existió desde 1206 hasta 1368 y, emergiendo de Mongolia, se extendió hasta Corea, el sur de China, el Medio Oriente y Europa Oriental, incluso teniendo algunos estados vasallos en el norte de Rusia. Fue el segundo imperio más grande de la historia, solo detrás del Imperio Británico, y fue el imperio terrestre continuo más grande jamás existido. Ahora, uno puede argumentar que había poco o ningún gobierno administrativo sobre esta tierra, y que el control de los mongoles simplemente se imponía mediante el tributo y la vasallización de los señores de la guerra, locales que fueron colocados por los mongoles para gobernar ciertas áreas, o que fueron subyugados por las hordas mediante la conquista. Pero aún así, era enorme. Sin embargo, como todos los imperios, no duró para siempre. En sus inicios apenas sufrieron derrotas. Y aun cuando lo hacían, por la razón que fuera, luego regresaban con un general mejor y una fuerza más grande para vengar su pérdida a través de la victoria. Pero con el tiempo dejaron de hacerlo. La batalla de Ain Kalut en Galilea, en 1260, marcó la primera vez que los mongoles no regresaron inmediatamente para vengar una derrota debido a la muerte de su Khan y otros conflictos internos. Estos tipos de problemas internos eventualmente llevaron a la separación del imperio en 4 kanatos distintos: el Chagatai, la Horda de Oro, el Ilkhanato y la dinastía Yuan, quienes controlaban Mongolia. En 1368, la dinastía Ming Han China tomó el control de la capital mongola, y los gobernantes de Genghis de la Yuan se retiraron a la patria mongola y continuaron gobernando desde allí. Y así, Mongolia se redujo a lo que es hoy. A continuación, Turquía. Aquí también tenemos la evolución de un imperio a un estado moderno. Los otomanos vinieron del este, conquistando Anatolia, luego cruzaron a Europa y conquistaron parte de los Balcanes, llegando hasta Austria y Hungría. Luego también conquistaron partes del Medio Oriente y el norte de África, casi llegando hasta Marruecos. El imperio duró mucho tiempo, desde 1299 hasta 1922, pero luego, después del final de la Primera Guerra Mundial, ya que los otomanos se habían aliado con las potencias centrales derrotadas, el imperio colapsó, y las fuerzas aliadas desmantelaron sus territorios, dividiéndolos principalmente entre Gran Bretaña y Francia. Aunque ya había habido problemas anteriores antes y durante la guerra, estaban luchando con disensiones internas, especialmente con la revuelta árabe. También hubo gran resistencia por parte de los armenios, asirios y griegos. Después de la disolución del imperio, la guerra de independencia de Turquía llevó al surgimiento de la República de Turquía, en el corazón de Anatolia, donde permanecen hoy. Aún es un país grande, pero enormemente reducido en comparación con sus ancestros imperiales. Otro ejemplo es Francia. En caso de que no lo supieras, el icono del canal está modelado después de Napoleón, y fue precisamente durante la época de Napoleón que Francia vio su mayor expansión continental, el primer imperio francés que existió desde 1801 hasta 1814. Siempre es difícil determinar cómo medir el tamaño del territorio, porque en el caso de todos los imperios, los mongoles, los otomanos y los estados vasallos franceses se usaban comúnmente, por lo que en realidad no controlaban directamente ciertas áreas, pero dado que controlaban a los controladores, supongo que es justo decir que indirectamente también era su territorio. Con el ascenso de Napoleón, Francia comenzó a ejercer su superioridad militar en Europa en ese momento. Una serie de conquistas, conocidas colectivamente como las Guerras Napoleónicas, extendieron la influencia francesa a gran parte de Europa occidental, incluso hasta Polonia. Y en su apogeo, en 1812, el Imperio francés tenía 130 departamentos y gobernaba sobre 90 millones de sujetos. Podemos verlo en el mapa.
Francia extendió su gobierno directo a la moderna Bélgica, los Países Bajos, Italia, Cataluña y partes de los Balcanes. Sus súbditos y vasallos incluían España, Italia, los estados alemanes e incluso Polonia. Finalmente, Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo y a lo largo de los años siguientes, su poder en Europa disminuyó mucho y su control se redujo prácticamente a la Francia que conocemos hoy, aunque todavía contando con nuestro imperio colonial, que solo terminó aproximadamente un siglo después. Luego tenemos a Armenia. La Armenia moderna es razonablemente pequeña, pero las versiones anteriores del Estado armenio eran más grandes. Para este tenemos que viajar más atrás en el tiempo, hasta el Reino de Armenia, que existió desde el año 331 a.C. hasta el 428 después de Cristo. El reino era mucho más grande que el Estado actual. Alcanzó su apogeo bajo Tigranes el Grande, en el año 69 a.C. Ahora, este mapa incluye también a los vasallos, pero observen su tamaño. Se expande hasta el Cáucaso, la Gran Armenia, partes de Irak, Irán, Turquía e incluso hasta Jerusalén. Aparentemente, el reino estuvo muy atrapado entre los conflictos de los romanos y los partos. También fue una provincia romana por un corto tiempo. Eventualmente, se convirtió en un estado cliente o vasallo de romanos y partos, oscilando entre ambos y sus sucesores. Un dato curioso es que en el año 301, Tiridates III proclamó el cristianismo como la religión oficial de Armenia, convirtiéndola en el primer estado del mundo en adoptar oficialmente el cristianismo como su religión. Durante las guerras bizantino-persas, Armenia fue dividida entre las dos partes. Armenia bizantina fue eventualmente incorporada al imperio, y Armenia persa allanó el camino al territorio del estado actual. Recorrido por el sudeste asiático, Brunei. Brunei es considerablemente pequeño en estos días, ocupando una pequeña porción del norte de la isla de Borneo. Sin embargo, su control y alcance previos sobre la isla eran mucho mayores. Desde 1368 hasta 1888 existió el Imperio de Brunei, y su control fue tremendo, alcanzando su pico en el siglo XV. Podemos verlo en este mapa. Controlaban al menos todas las regiones costeras de Borneo, muchas de las islas más pequeñas de los alrededores, e incluso se extendían a algunas partes pequeñas de Filipinas. Sin embargo, a finales del siglo XVII, Brunei entró en un periodo de declive, causado por problemas internos sobre la sucesión real y la expansión colonial de las potencias europeas. El imperio perdió gran parte de su territorio debido a la llegada de los españoles a Filipinas, los holandeses al sur de Borneo y los británicos a otras regiones circundantes. Finalmente, se convirtió en un protectorado británico antes de recuperar la independencia en la pequeña porción de tierra que mantuvieron como propia hasta el día de hoy. Regresando a Europa, Lituania. Incluso si dejamos de lado la mancomunidad polaco-lituana, que era muy grande, Lituania misma también fue gigantesca, en cierto punto. Desde 1236 hasta 1795, existió como el Gran Ducado de Lituania, incluyendo lo que ahora es Bielorrusia, y partes de Ucrania, Letonia, Polonia y Rusia. En su máximo apogeo en el siglo XV, fue el estado más grande de Europa. Eventualmente evolucionó en la mancomunidad polaco-lituana. Fue invadida por Rusia en 1792. Luego fue dividida entre los estados vecinos, el propio Imperio ruso, el Reino de Prusia y Austria. Todo el camino en América del Norte, México. Una vez parte de la Nueva España, en 1821 México se volvió independiente como el Imperio Mexicano, la única excolonia española en establecer una monarquía, al lograr la independencia. Y su tamaño era absolutamente enorme, ocupando el actual México, pero una parte significativa, en realidad casi total, de América Central, extendiéndose desde la frontera con Panamá en el sur hasta los actuales estados de California y Nevada en Estados Unidos. Pero este gran imperio no duró mucho tiempo. Se transformó en una república 2 años después y en ese momento perdió América Central. En 1836 Texas declaró su independencia. 9 años después se unió a los Estados Unidos, algo que México no aceptó, lo que desencadenó la Guerra México-Americana. México fue derrotado y así se firmó el Tratado de Guadalupe, en el que tuvo lugar la cesión mexicana. México acordó como compensación por perder la guerra ceder una parte significativa de su territorio a los Estados Unidos: California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado y Nuevo México. Aún es un país grande, pero no tanto como alguna vez lo fue. Hacia el sur, en América del Sur, Bolivia, que también era un poco más grande de lo que es ahora. Los límites iniciales de Bolivia incluían territorios que ahora pertenecen a muchos de sus vecinos. A lo largo de su existencia temprana, cedieron estas tierras por varias razones.
El primero fue la cesión de dos territorios, uno en el norte y otro en el este, a Brasil en 1867. En 1893 perdieron territorio del sur a Argentina, en un conflicto limítrofe. Y en 1903, Brasil tomó un poco más del norte, después de la Guerra del Acre, donde lucharon por un territorio rico en caucho y oro, con Brasil saliendo victorioso. Un año después, en 1904, perdieron su acceso al Océano Pacífico, convirtiéndose en un país sin acceso al mar, ya que Chile tomó esta área en rojo, a través de su victoria en la Guerra del Pacífico. Y finalmente, perdieron un gran pedazo de tierra en el sureste a Paraguay, que aparentemente constituye más de la mitad del territorio actual de Paraguay. De vuelta a Europa, Luxemburgo. Luxemburgo, el último gran ducado del mundo, es un pequeño país que limita con Francia, Bélgica y Alemania. A lo largo de su historia, hubo ocasiones en que era un poco más grande, llegando a tener alrededor de 10.000 kilómetros cuadrados en su apogeo. Pero a través de 3 particiones en diferentes momentos, se redujo a sus actuales 2.500 kilómetros cuadrados. Y estas 3 particiones fueron precisamente a sus 3 vecinos. Aunque en el caso de Alemania, aún era Prusia en ese entonces. La primera partición fue en 1659, cuando Luxemburgo estaba en una unión personal con España. Francia estaba en guerra con los españoles, y el tratado que trajo la paz hizo que Francia recibiera 3 fortalezas de Luxemburgo, así como su territorio circundante. La segunda partición fue a causa de las guerras revolucionarias francesas. En 1795, Francia anexó completamente Luxemburgo, pero cuando Napoleón fue derrotado, se restauró la independencia. Sin embargo, los alemanes reclamaron la fortaleza de Bitburg, y por lo tanto también tomaron parte de ella. La tercera y más grande partición fue a través del Tratado de Londres, de 1839. Tiene que ver con la independencia de Bélgica de los holandeses. Al estallar la Revolución Belga, la mayoría de los luxemburgueses se unieron a los rebeldes belgas y se hicieron con el control de la mayor parte del Gran Ducado de Luxemburgo. Al final, mantuvieron su independencia, pero cedieron mucho territorio a Bélgica. Y por último, en este video, Hungría. Hoy, Hungría es un país de tamaño medio en Europa Central, pero como todos estos ejemplos anteriores, fue, en cierto momento, mucho más grande. Hungría ha existido como un estado en muchas formas diferentes, desde varios ducados hasta un principado, luego un reino, luego una república, mientras también formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Y en algunos de estos puntos de la historia, ocupó y gobernó un territorio mucho más grande de lo que lo hace ahora. Lo simplificaré lo más que pueda. Por lo que entiendo, la máxima extensión territorial de Hungría fue justo antes de la Primera Guerra Mundial, en 1914, cuando gobernaron un territorio bastante grande dentro de Austria-Hungría. Sin embargo, con su derrota en la guerra, tuvo lugar el Tratado de Trianón, y perdieron mucho territorio. Una parte fue para Austria, Checoslovaquia tomó lo que ahora es Eslovaquia, y un poco de Ucrania. Yugoslavia tomó el sur, que ahora es parte de Eslovenia, Croacia y Serbia, y Rumania se quedó con Transilvania y algunas otras áreas. Recuperaron parte de ello durante la Segunda Guerra Mundial con su alineación con el eje, el sur de Eslovaquia, partes de Yugoslavia y Transilvania, pero después de que terminó la guerra, su territorio fue nuevamente reducido a lo que había sido en 1920 tal como permanece hoy. En este cartel de propaganda que critica la pérdida territorial después de Trianón, podemos ver que intentan mostrar a otros países la magnitud del territorio que perdieron en comparación con el suyo. Así que, esas son algunas de las mayores pérdidas territoriales que tuvieron lugar en la historia. Hay muchas más, y no incluí todas porque de lo contrario, el video sería demasiado largo. Si te quedaste todo este tiempo, gracias. Probablemente ya fue largo tal y como es. Si tienes otros ejemplos de pérdidas territoriales de los que te gustaría que hable en una posible segunda parte de este video, deja un comentario a continuación. Gracias por ver, suscríbete si deseas, y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.